Se acerca la fecha para que los patrones deban realizar el reparto de utilidades a sus trabajadores. Y derivado de los cambios en la materia, la editora adjunta de IDC, Erika Rivera, y la consultora de fiscal contable, Carmen Mendoza, abordan los principales aspectos a considerar en este tema. ¿Qué es la PTU y quiénes deben pagarla? Bueno, la PTU es un derecho consagrado a los trabajadores en la Constitución. Es una prerrogativa de que gozan todos los trabajadores en lo individual y tienen el derecho a recibir o participar de una parte de los resultados económicos que haya tenido su patrón en todo un año de calendario, ¿no? En este caso sería en el 2020, ¿sí? Así es que todos los patrones, personas físicas o morales, sean o no contribuyentes para efectos del impuesto sobre la renta, deben repartir utilidades a sus colaboradores, salvo aquellas empresas que sean de nueva creación durante su primer año de funcionamiento, ¿sí? Es decir, cuando se dieron de alta en Hacienda. Aquellas también que están dedicadas a la elaboración de un nuevo producto y que así lo haya determinado la Secretaría de Economía, ellas durante sus 2 primeros años de funcionamiento no tienen no tienen la obligación, a repartir PTU. También aquellas empresas destinadas a la industria extractiva dentro de su periodo de exploración y aquellas empresas cuyo capital y trabajo generen un ingreso anual declarado al ICR que no sea superior a 300,000 pesos. Este reparto debe de realizarse dentro de los 60 días siguientes a que deba de pagarse el impuesto anual. En este año, las personas morales tienen hasta el próximo 30 de mayo para hacerlo y en el caso de las personas físicas hasta el 30 de julio. ¿Quiénes tienen derecho a ella? Bueno, tienen derecho a ella todos los trabajadores que están bajo las órdenes de un patrón, ¿sí? Siempre y cuando estas utilidades se hubiesen generado. Cuando te hablo de todos los trabajadores, me refiero a aquellos trabajadores que están contratados por tiempo indeterminado o indefinido, aquellos trabajadores que están contratados por tiempo u obra determinada, siempre y cuando hayan laborado por lo menos durante el 2020, 60 días por lo menos, aquellos trabajadores que sean de confianza, siempre y cuando no se trate de los administradores o gerentes generales de la compañía, ¿sí? Sino los demás trabajadores de confianza que le llama la ley, como gerentes de área, supervisores, ¿no? Estos trabajadores hay que recordar que su salario para que se tome en cuenta para efectos de PTU está topado tenemos que elegir a un trabajador de planta con más alto salario y a ese trabajador al salario de ese trabajador aumentarle un 20% a su salario, y con ese salario van a participar estos trabajadores de confianza y también aquellos trabajadores extranjeros, ¿no? Siempre y cuando cumplan con las condiciones antes mencionadas. No tienen derecho a recibir PTU, hay que recordar pues aquellas personas que presten un servicio independiente, los trabajadores domésticos o aquellos trabajadores que dentro de la empresa ocupen un puesto alto dentro de la compañía. Me refiero aquí a los administradores generales de una empresa o gerente general o los CEO que prestan servicios para una empresa. ¿Cómo se reparte? La PTU es el 10% de la base gravable que generó un patrón, ya sea persona física o moral, y esta base gravable va a estar calculada de conformidad con los artículos 90 y 104 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, según el tipo de contribuyente, ¿sí? Ese 10% se divide en 2, o sea, un 5% se distribuye conforme a los días laborados por los colaboradores en el año objeto de reparto, que en este caso es 2020.
¿Qué debemos de entender o qué días son los que juegan para este cálculo o se entienden días laborados? Pues los días que efectivamente los trabajadores prestan servicios, las incapacidades tanto pre o postnatales de las trabajadoras por maternidad, aquellos días también de incapacidad por los trabajadores que se incapacitaron por riesgos de trabajo, incluidos los siniestros o los riesgos de trabajo por trayecto, ¿no? También aquellos permisos que se le conceden a los trabajadores con goce de sueldo, ¿no? Los días festivos, el goce de las vacaciones, los días de descanso semanales, también se consideran dentro de este cómputo. En el caso, es importante señalar que en el caso de las incapacidades por enfermedad general o aquellos permisos que los patrones concedan sin goce de salario, no se considerarán como días de trabajo para efectos de pago de PTU. La otra mitad de PTU, que es el otro 5%, bueno, se va a repartir a los trabajadores de acuerdo al salario que hayan devengado en el 2020, ¿sí? Hay que considerar que para aquellos trabajadores que perciben salarios fijos, vamos a considerar para efectos de este cálculo la cuota diaria que reciban, o sea, la normalita. No va a entrar ahí gratificaciones ni tiempo extra, nada de eso. Para aquellos trabajadores que perciben comisiones o trabajan a destajo, se va a considerar el promedio del tiempo que hayan laborado en 2020, el promedio de los ingresos que hayan devengado en 2020, ¿no? Y en el caso de los mixtos, pues sabemos que se conforma por la parte fija, que es la cuota diaria, más el promedio de variables que hayan obtenido. ¿Qué cambios hay en esta materia? Hay que recordar que en el decreto que reforma diversos ordenamientos en materia de subcontratación que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 23 de abril de este año, se adicionó en el artículo 127 de la Ley Federal de Trabajo la fracción octava. Ese artículo 127 habla de las reglas especiales o las reglas generales para la determinación de la PTU. Dentro de esta señala, o sea, esta nueva disposición señala que el monto de PTU que los patrones le otorguen a sus trabajadores tendrá como límite máximo los 3 meses del salario del trabajador o el promedio de las utilidades que el trabajador hubiese recibido en los últimos 3 años. Se aplicará el tope que resulte más favorable al trabajador. ¿Esto qué significa? Que nosotros como patrones vamos a realizar el reparto de PTU, vamos a determinar la PTU de manera normal, como hasta hoy lo hemos haciendo, como ahorita comenté, la mitad por días laborados y la otra mitad por días, por ingresos devengados, ¿sí? Ese procedimiento no cambia. Pero el resultado que yo tenga de ese reparto individualizado, ese es el que yo voy a tener que comparar entre los topes que ya te comentaba, que son ya sea el salario del salario de los 3 meses o el promedio de la PTU de los últimos 3 años, ¿no? De tal suerte que si la cantidad de reparto que yo tenga de acuerdo a ese proyecto rebasa los 3 meses de salario o el promedio de los últimos 3, voy a tomar el tope más alto para el trabajador, o sea, no le voy a entregar la PTU del reparto individualizado, ¿no? Vale comentar que esta nueva fracción, si bien aplica de manera general para todos los patrones y está vigente a la fecha, en nuestra opinión, la PTU que ahorita los patrones están repartiendo por el ejercicio 2020 no se le aplicaría esta disposición en virtud de que esa PTU estuvo generada el año pasado y hasta el 31 de diciembre del año pasado no estaba esta limitante. Entonces, en nuestra opinión, el patrón por esta ocasión no debería
de topar la PTU con estas nuevas disposiciones o con estos nuevos parámetros, ¿sí? Y así las cosas, bueno, pues sería hasta el año que entra, o sea, en 2022, cuando repartan la PTU de 2021, cuando aplicarían esta nueva fracción 8 del artículo 127 de la Ley Federal de Trabajo. ¿Cómo se determina la renta gravable para la PTU? Los contribuyentes deberán de sus ingresos acumulables disminuir las cantidades no deducibles de los ingresos exentos de los trabajadores. Esto debe ser conforme al artículo 28 en la fracción 30 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. ¿Qué conceptos no se pueden disminuir para determinar la renta gravable? No se podrá disminuir la PTU pagada en el ejercicio ni las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores que se encuentren pendientes de aplicar. ¿Qué efectos tiene el pago de la PTU en los pagos provisionales? Los contribuyentes tienen el beneficio de restar de la utilidad fiscal determinada para el pago provisional el monto de la PTU pagada. Esto debe ser en partes iguales dentro de los meses de mayo a diciembre del ejercicio, en este caso pues del que se pagó, y bueno, la disminución se debe de realizar de manera acumulada. ¿Se puede emitir un comprobante por el pago de PTU? Sí se debe emitir el comprobante, ya que es una de las obligaciones del patrón expedirlos, y bueno, en este caso el CFDI se debe emitir como una nómina extraordinaria. ¿Se puede disminuir la PTU pagada en los pagos provisionales sin que se haya emitido el CFDI? En este punto, la disminución de la PTU pagada en los pagos provisionales no se contempla o se considera como una deducción autorizada. En este caso, pues es un beneficio que se establece a través del artículo 14 en la fracción segunda de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En este caso, al no considerarse como una deducción autorizada, no se deben cumplir con los requisitos de dichas deducciones, y pues en este caso daría pie a que sí se pueda llevar a cabo la disminución de la PTU pagada sin la emisión de un comprobante. ¿Se paga ISR por el ingreso de la PTU? La Ley del Impuesto sobre la Renta en el artículo 93 en la fracción 14 contempla un ingreso exento para el pago de la PTU que equivale a 15 veces el salario mínimo general, y en este caso si se realiza el pago en demasía por la diferencia, se tendría que llevar a cabo el pago de ISR. Para determinar el ingreso exento de PTU, ¿se aplica la UMA o el salario mínimo general? Con la publicación del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, se señala en el artículo 3º transitorio que cuando se realice o se haga mención al salario mínimo general, se va a tomar en cuenta como base de unidad lo que corresponde al valor de la UMA. No obstante, en este punto, la PRODECON publicó un criterio jurisdiccional, que es el 24/2020, en el que establece que de acuerdo a la naturaleza del ingreso se estaría tomando en consideración o el salario mínimo o el valor de la UMA. En este caso, como el origen que da al pago de esta PTU es por una retribución al trabajo realizado, se estaría tomando en consideración la exención con el valor del salario mínimo. Muchas gracias a nuestras especialistas por tan importante información y nos vemos en la siguiente edición con más invitados. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos.